Muy buenas tardes, amigos de Pelotazo MX. Sean todos bienvenidos a una edición especial de esta serie de entrevistas. Y digo especial porque, pues, el día de hoy tengo el honor y el privilegio de presentarles a uno de los periodistas, pues, más emblemáticos y más reconocidos del país. Y, pues, bueno, con mucho gusto los saludo. Heriberto Murrieta. Heriberto, ¿cómo estás? Hola Eric, muy bien, gusto en saludarte. Excelente, pues bueno, son muchas cosas las que vamos a platicar. Entonces, ¿qué te parece si vamos comenzando? Antes de platicar sobre tu larga carrera como periodista, pues me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu infancia, cómo fue tu infancia, cómo la recuerdas, qué es lo que solía, por ejemplo, qué deporte solía practicar aquel joven Murrieta, ¿no? Pues una infancia muy feliz con mis padres, con mis hermanos, en la colonia del Valle de la Ciudad de México, jugando fútbol en la calle, andando en bicicleta, en patineta, rentando una cancha de un parque cercano para jugar fútbol. Me obsesionaba jugar fútbol todo el tiempo. Iba a la escuela, desde luego. No viajábamos mucho. eh, y también íbamos a los toros, íbamos al fútbol, al box, al béisbol, al high alay, a los museos, a los conciertos, al cine, al teatro. Tuvimos muchas actividades en ese sentido, dentro de que no había una gran holgura económica, pero fui muy feliz de niño y recuerdo esa etapa con una enorme alegría. Excelente, pues muy variado. Y pues bueno, también ahí mencionas que iban a, pues, a ver a los toros, y eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Sabemos que tu gran pasión, pues son precisamente los toros, y quería preguntarte en qué momento nace ese amor por la fiesta taurina. Sí, me estoy acordando que también sabía correr, que también nadaba en un club que se llamaba Natación y Squash en Coyoacán. Participé en competencias de natación cuando era niño. Fui a un par de campamentos también con el grupo de nadadores niños de aquella escuela de Coyoacán. Y la afición a los toros empezó porque mi padre era muy aficionado. Vivíamos muy cerca de la Plaza México, me llevaba a la plaza, me orientaba, me hizo entender la fiesta como un espectáculo con arte, con cultura, con tradición, con belleza, con drama, con muerte, pero creo que gracias a su buena orientación pude entender el toreo como arte y ha sido una parte muy importante de mi vida la afición a la fiesta de los toros. Sin duda, sin duda. Y pues también me gustaría preguntarte tú, pues bueno, sabemos que tienes muchos años estudiando y viendo muy de cerca todo lo que pues se desarrolla en este ámbito de los toros, precisamente en el país. Me gustaría preguntarte qué crees que sería o qué crees que es necesario para que se pueda redimir esa época dorada de los toros aquí en México. Pues se necesita mucha promoción, difusión, aceptación por parte de la gente que ahora mismo rechaza en una mayoría a la fiesta de los toros porque la considera anacrónica o la considera Sí. anticuada o piensa que se maltrata al animal por el solo hecho de hacer eso. Y yo creo que eso está equivocado. Hay muchas creencias que son falsas. No se conoce a fondo la fiesta de los toros y no se reconoce que es una fiesta ecológica, que las ganaderías son pulmones de la naturaleza, donde se cuida muchísimo al toro, donde se preservan muchas especies animales, donde hay, por cada toro que muere en la plaza, hay otros 6 o 7 en la ganadería permanentemente vivos. En fin, tiene un ángulo ecológico, claramente ecológico, pero creo que básicamente se necesita mucha promoción y mucha parte didáctica también para hacer entender que tiene muchos valores la fiesta de los toros. Y qué bueno que lo mencionas porque estaba a punto de preguntarte cuál era tu opinión respecto a esas, pues digamos, a esos grupos tal vez que están en contra de la tauromaquia, ¿no? Era algo importante y qué bueno que lo mencionas porque pues es necesario saber y escuchar un punto de vista que está informado, porque muchas veces esas opiniones pues vienen acompañadas de desinformación, no solamente dar una opinión sin haber estudiado a fondo el tema, pero pues bueno, qué bueno que lo mencionas. Y pues bueno, hablando sobre ya un poco más tu carrera, ¿no? Me gustaría conocer y que nos pudieras platicar en qué momento decides adentrarte en el mundo del periodismo deportivo, en qué momento dices, esto es lo que quiero realizar por el resto de mi vida.
Yo creo que tuve muy clara la vocación desde muy niño. Me gustaba mucho escuchar a los cronistas deportivos, ver los eventos de deportes, particularmente el fútbol por la televisión. Me llamaban la atención las voces de los cronistas, especialmente Ángel Fernández, que fue un inspirador para mí, un cronista legendario, con gran talento, imaginación, una voz metálica, un hombre muy creativo, con una narración muy libre, llena de hipérboles y de exclamaciones y de frases propias. Y creo que siempre lo tuve muy claro. Entonces, cuando se presentó la oportunidad, casualmente, porque escuché una convocatoria por radio al salir del Estadio Azteca de un partido entre Atlanta y América en 1984, respondí a esa convocatoria, hice la prueba y me quedé. O sea que fue hasta cierto punto circunstancial mi llegada a los medios de comunicación, aunque ya había estado yo en una estación de radio, ya había sido yo actor de teatro infantil, pero concretamente al periodismo deportivo llegué de esa manera, escuchando una convocatoria por radio, casualmente anunciada por don Agustín González Escopeta, y así fue como llegué a hacer mi prueba al Estadio Azteca en 84 y ya me quedé durante muchísimos años en Televisa y ahora llevo también ya una buena cantidad de años en ESPN. Claro, esto de radio fue en la XEW, tengo entendido, ¿no? Que fue un concurso de Correcto. jóvenes que además tuviste la oportunidad de ganar, ¿verdad? Pues sí, en cierta forma, era un concurso, digamos, una convocatoria que hizo la Escuela Raúl del Campo Junior, que de alguna manera estaba vinculada a Televisa Radio, a la XW. Entonces, pues sí, fui de los que se quedaron de aquella generación del año 84, habremos sido poquitos, yo creo que Mario Antuña, Fernando Andere, yo creo que Eduardo Camarena también forma parte de esa generación de quienes estudiamos en esa escuela y nos quedamos finalmente a transmitir partidos y después ya a ser reportero, conductor de programas, conductor de secciones deportivas en la televisión durante muchísimo tiempo, narrador de corridas de toros, narrador de partidos de fútbol mucho tiempo también, y ahí fui despegando afortunadamente mi carrera. Excelente. Y pues nada más, 2 años después tengo entendido que tienes la oportunidad de iniciar en Televisa, en este noticiario de 24 horas por la tarde, ¿no? Con Abraham Sabludovsky, donde empiezas a aparecer ya en televisión y con esa sección deportiva, ¿no? Yo creo que antes de 24 horas de la tarde estuve en Acción, Ok. estuve en Notivisa, estuve en 6 en Punto, estuve en Hoy Mismo como suplente de Juan Dosal un día a la semana o 2 días a la semana en Hoy Mismo, y ya después empecé ya en 24 horas de la tarde y posteriormente ya Jacobo Zabludowski me invitó a participar en 24 horas de la noche todos los días durante 10 años, del 88 a el año 98. ¿Y cómo fue ese momento en el que Jacobo te... Porque bueno, sabemos que pues era una personalidad emblemática y lo sigue siendo, el legado que dejó en el periodismo mexicano pues quedará por siempre. ¿Cómo fue ese momento en el que te invita él personalmente a que aparezcas en el noticiario de 24 horas por la noche? Yo estaba en el pasillo del cuarto piso de Televisa Chapultepec en una máquina de escribir mecánica cuando Jacobo se acercó a mí y me dijo que si me gustaría participar como conductor de la sección deportiva del noticiero de 24 horas de la noche, lo cual yo intuía que podía ocurrir o tenía la sensación de que podía ocurrir porque ya entre Fernando Schwartz y yo habían estado 3 mujeres conduciendo la sección deportiva, que fueron Elsa Tenorio, una clavadista olímpica, Ana Silvia Flamand y Mara Montero. Y Mara Montero estuvo muy poquito tiempo y ahí fue cuando Jacobo se me acercó literalmente en el pasillo para decirme si quería participar. Le dije que claro que sí. Y esa misma noche del 5 de diciembre del 88 empecé a dar los deportes en el noticiero 24 horas. Pues bueno, qué historia, ¿no? Y yo creo que después de haber analizado gran parte de tu carrera, creo que no me dejarás mentir, gracias a esa decisión que tomas de pertenecer a este programa de 24 horas por la noche, se genera pues el gran auge que consigues en tus primeros años de carrera, ¿no? En televisión y estando pues al lado de una persona como Jacobo Zabludovsky, que también te puso ese apodo, ¿no? Del joven Murrieta. Y pues bueno, me gustaría saber qué te dejó de aprendizaje, cómo te marcó este noticiero y sobre todo el ser colaborador de una persona como Jacobo Zabludovsky.
Sí, me dio mucha popularidad. No había tantos noticieros como hoy en día. Había muy pocos noticieros, por no decir que uno, aunque claro, estaba el del Canal 13, pero digamos que el que llevaba el liderazgo y el mayor nivel de audiencia era Sí. 24 horas. Y ahí estuve, pues todo ese tiempo. Fue pues una gran experiencia profesional de aprendizaje, de responsabilidad, de disciplina, de profesionalismo, porque pues no podías no era un juego, no era una cosa relajada, era una actividad demandante, presionada, de mucho profesionalismo, de estar pendiente de la información. O sea, es una actividad donde no puedes flaquear, no puedes desconcentrarte, no puedes envanecerte, no puedes volverte un frívolo que solo piense en la fama que te da eso, sino que realmente hay que estar pensando todo el tiempo en la preparación. Yo recuerdo que llegaba como a las 5 de la tarde y la salida al aire era a las 10:30, entonces eran 5 horas intensísimas. Yo me acuerdo que me llamaban mis amigos y querían platicar y yo no tenía tiempo para platicar verdaderamente, eran tardes muy absorbentes, vertiginosas, de mucho trabajo, de mucha concentración, de hacer las cosas bien y bueno, pues imagínate lo que fue para mí esa escuela. Y trabajar con él pues fue un gran aprendizaje porque ha sido un periodista muy capaz, muy culto, muy exigente y entonces eso me hizo crecer y mejorar con el paso de los años. Excelente. Y bueno, hablando de tus primeros años, no solamente en el periodismo o en la televisión, en cualquier aspecto, en el fútbol, no sé, actores, siempre los primeros años son los más complicados. Y bueno, me gustaría saber qué fue lo más complicado para ti en los primeros años cuando estabas pues apenas dando tus primeros pasos en el mundo del periodismo deportivo. Yo creo que aprender el periodismo realmente fue lo más difícil, el poder desbrozar la información, encontrar la noticia, identificar cuál era la noticia, en qué orden dar la información en el noticiero, pero realmente yo creo que al poco tiempo de estar ahí ya fue algo muy, no diría que fácil, pero algo muy natural. Ok. Como es algo que me gustaba hacer, pues cuando algo te gusta, te sale más fácil, te sale más natural, lo disfrutas, no representa un sufrimiento ni una carga, como quizá en los primeros años sí representó una carga porque tenía guardias muy pesadas, porque el subjefe de información de deportes no me permitía ir a la universidad a seguir con mi carrera y llegó un punto en que se empalmaban la carrera y una guardia a las 7 de la mañana en Televisa Chapultepec. Entonces hubo un momento en que reventé y tuve que decantarme por el trabajo de Televisa, porque aparte había fallecido mi papá y teníamos que sacar adelante la casa entre mi madre y yo. Así que esos años sí los sufrí un poco más quizá, el no poder tener una vida normal, fines de semana normales, pero te las ingenias, o sea, si salía yo de un Sí, sí, sí. partido a las 11:30, pues a esa hora me iba a la discoteca a pasarla bien, pero bueno, sí había ciertas condiciones que cambiaron mucho mi vida, no tuve una vida, una pubertad o una juventud tan normal o tan Claro. relajada o tan libre como otros, sí estaba yo muy atenido al trabajo, que es un trabajo muy demandante, eso sí me cambió un poco la vida, pero una vez que te acostumbras, pues sabes equilibrar la parte del trabajo con la parte familiar o la parte personal, la parte de tus gustos, de mis hijos, que me gusta mucho estar con ellos también. Sí, como bien mencionas, siempre hay, pues hay tiempo para todo, ¿no? Por De más acuerdo, ocupado siempre hay tiempo para todo, que se sí. esté. Y bueno, durante tu trayectoria has tenido la oportunidad de entrevistar a un sinfín de personajes, no solamente deportistas, pero por el tema del programa, lo que es Pelotazo. Por ejemplo, tuviste la oportunidad de entrevistar pues, a los mejores futbolistas del mundo, ¿no? Edson Arantes de Nacimiento, Pelé, pudiste entrevistar a Diego Armando Maradona, de balompié mexicano, Cuauhtémoc Blanco, a Rafael Márquez, incluso Mike Tyson, este boxeador súper famoso. Entonces me gustaría preguntarte, de los deportistas, ¿cuál ha sido la entrevista que más te ha marcado o la que más recuerdas con cariño? Pues fíjate que sí son muchas entrevistas a deportistas, aunque como a mí me gustan otras cosas y no nada más los deportes y los toros, he podido conocer a personajes de la pintura,
de la escultura, del cine, de la literatura, de la poesía, del periodismo, pero de deportistas, bueno, hay muchas que cuesta trabajo conseguir y que tienes que esperar varias horas para que te den la entrevista. No recuerdo una puntualmente, pero bueno, sí ha habido varias con deportistas importantes que te imponen, que cuesta trabajo entrevistarlos, pero siempre creo que debo reconocer la fuerza que te daba, no únicamente tu propia capacidad, sino también el medio en el que trabajas. Claro. Eso creo que es importante que deba yo reconocerlo, porque quizás sin el respaldo de Televisa o de ESPN me hubiera costado mucho más trabajo por mi propia cuenta, a solas, conseguir las entrevistas. Yo creo que el medio también te da un respaldo muy grande y eso hay que reconocerlo. E incluso a veces con ese medio también es bastante complicado conseguirlas, con ese respaldo También, del medio. desde luego que también no deja de ser, es decir, no automáticamente o fácilmente te dan las entrevistas, hay que hacer muchas llamadas, hay que hacer mucha labor de insistencia, de búsqueda, de contactos para conseguir las entrevistas, desde luego. Y sobre todo, algo que he escuchado que mencionas, el que pues un futbolista por lo que hace es noticia en el momento. No te sirve entrevistarlo 2 o 3 semanas de cuando, no sé, un futbolista marcó el gol del gane, ¿no? Sin duda es algo que tiene que ser a la brevedad, ¿no? Y es cuando se convierte pues más posible la tarea de conseguirlo, ¿no? A veces incluso terminando el partido o al siguiente día por la mañana, que es algo que hacen normalmente, por ejemplo, en fútbol picante, ¿no? En ESPN, que tienen la oportunidad de entrevistarlos al siguiente día cuando son noticias, y pues eso también es algo bastante complicado. Y pues bueno, mirando un poco en retrospectiva, en 2003, diciembre de 2003, tengo entendido que llegas a ESPN, cadena en la que actualmente sabemos que sigues trabajando. Y pues bueno, como diría tu amigo y compañero Ciro Procuna, llévame o llévanos al día, al momento en el que pues tomas esa decisión de llegar a ESPN. Pues la pensé mucho porque todavía tenía cierta conexión con Televisa, aunque ya un poco indirecta, un poco como freelance, como un externo. Eran muchos años en Televisa y Carlos Hermosillo fue quien me recomendó en ESPN y fuimos a una cena y me acuerdo que todavía esa noche en un restaurante, en un restaurante de la zona rosa, el Cícero Centenario, todavía yo en la cena estaba un poco dudoso de firmar el contrato y Carlos estaba a mi lado y me decía, oye, ya no lo dudes más y siempre cuenta la anécdota y se ríe mucho porque dice que estaba yo todavía dudando si firmar el contrato o no. Pero bueno, finalmente creo que ha sido una excelente decisión y aparte tuve la fortuna de que en ESPN me permitieran seguir transmitiendo los toros con Televisa, lo cual ha ocurrido todos estos años, y que Televisa no tuviera inconveniente de seguir siendo su cronista taurino, no obstante que trabajo en ESPN. O sea, ha sido un acuerdo muy favorable para mí, aunque el periodismo taurino y el deportivo pues no se contraponen, entonces creo que eso Sí. facilitó esa negociación. Y bueno, pues fue un día, pues yo todavía un poco confundido tal vez, pero Carlos Hermosillo me impulsó mucho para firmar ese contrato esa noche de diciembre de 2003 y empezar ya en enero de 2004 con SportsCenter y con Fútbol Sí. Picante ya en ESPN. Que fue la primera transmisión, ¿no? De SportsCenter en español. Correcto. Fernando Palomo y yo hicimos la primera transmisión de SportsCenter en español en México, sí. ¿Y qué tan complicado? Porque sabemos que el ritmo es pues rapidísimo y cubres prácticamente todos los deportes en minutos. Muy complicado, muy complicado. Eso también me atormentó mucho. Muy complicado. Salíamos a la 1 de la mañana de trabajar, éramos 4 comentaristas para hacer todos los Sports Centers de la semana. Ya después empezó a llegar mucha gente, mucha Sí. gente, pero en ese inicio éramos bien poquitos. En Fútbol Picante, Carlos Hermosillo, Carlos Reynoso y yo. Y en Sports Center, Fernando Palomo, Jorge Eduardo Sánchez, Michela Fontaine y yo. Y para de contar, entonces nos multiplicábamos para sacar adelante el trabajo. Fue muy duro, muy demandante, tenías que estar muy concentrado y son deportes que yo no había transmitido ni dominado antes, o sea, narrar fragmentos de básquetbol, fragmentos de béisbol. Alguna vez lo hice con Televisa en los Juegos Olímpicos, pero realmente estaba totalmente desencanchado y fue muy retador hacer un noticiero
tan veloz, tan dinámico y tan demandante de concentración como es SportsCenter. Me imagino que fue algo que te sacó completamente de tu zona de confort en ese Sí, momento, ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, regresando un poco Costó mucho ahora que trabajo. mencionas, sí, me imagino, porque si se ve, desde afuera se ve bastante complicado, no me imagino estando de aquel lado de las cámaras. Y Sí. bueno, hablando de, ahorita que mencionas Televisa, sabemos que en Televisa pues estuviste durante muchísimos, muchísimos años, pero hay un momento en el que decides alejarte un poco, no tanto de Televisa, sino en general de los deportes y empiezas a esto casi, casi, digamos, antes de tu llegada a ESPN, ¿no? Empiezas a incursionar en el mundo, por ejemplo, de la cultura y empiezas a realizar entrevistas no solamente a deportistas. ¿Cómo tomas esta decisión y después cómo vuelves otra vez al ámbito pues, deportivo? Sí, es una buena pregunta porque yo creo que cuando terminó 24 horas empezó el fin de mi salida de, o sea, empezó a originarse paulatinamente mi salida de Televisa porque yo no aparecí en ningún otro noticiero después de 24 horas. Eh, eh, Hacía algunas cosas externas, los toros y comentarios en el noticiero nocturno, pero ya no fui tomado en cuenta para ningún noticiero. Entonces, de un día para otro cambió mi vida, me fui a vivir a España, hice cosas para Clio Televisión, entrevistando a Silvia Pinal, Cristian Castro, José José, Chabelo, Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz, nada que ver con los toros, pero no me Sí. sentía fuera de lugar porque sentía que podía hacer preguntas a personajes que no eran deportistas ni toreros. Y luego ocurrió una contradicción de mi parte, que lo he platicado con Ricardo Pérez Stoifer, porque yo le dije a Ricardo que quería hacer otras cosas y me fui de Televisa definitivamente en el 2001 o 2002 con el argumento de que ya no quería hacer deportes y luego resulta que regreso a hacer periodismo deportivo a ESPN, o sea, sí incurrí en una contradicción, surgió una oferta de ESPN para seguir haciendo periodismo deportivo y la tomé, pero en realidad mi idea era abrir nuevos horizontes que no fueran ni de deportes ni de toros. Pues sí, sí es bastante interesante porque después de estar durante pues, muchos años día a día estando pues, en un noticiero y después que de un día a otro ya no aparezco, me imagino que eso también fue pues, causa, ¿no? De que te llegaran esas dudas y pensar más pues en salir de esa zona que pues ya no estaba dejándote mucho para ti, ¿no? Que eran los deportes, aunque pues bueno, sabemos después que vuelves y después todos estos años que has estado con ESPN. Y bueno, hablando de ESPN, ¿has tenido la oportunidad de estar presentes en Juegos Panamericanos, en Olimpiadas, en Mundiales y un sinfín bueno, de eventos deportivos que has tenido la oportunidad de cubrir? ¿Cuál ha sido para ti el más demandante y por qué? Yo creo que los Juegos Olímpicos de Barcelona y los Panamericanos de Cuba, porque incluso acabé en el hospital y Toño de Valdés bromea mucho con eso porque dice que de un momento a otro ya no estaba yo ahí sentado transmitiendo con él, sino que me iba a pasar en una camilla con unos paramédicos porque me sentí mal, empecé a sentir mal y Toño estaba a mi lado las dos veces, creo, porque Toño ha sido ¿Esto en mi el mismo compañero. evento o en...? No, en Cuba y en Barcelona, de dos eventos diferentes, reventé pues un colapso nervioso, un cansancio, agotamiento acumulado y acababa en el hospital porque yo, no sé si ahora pudiera yo aguantar esos ritmos, pero eran tiempos de muy poquitas horas de sueño y al 10.º día de dormir 3 horas, pues yo ya estaba hecho pedazos, reventando y te empiezas a agotar mentalmente, te empiezas a deprimir un poco, o por lo menos a mí me pasa eso, esa fragilidad a lo mejor que tengo, no ser tan resistente físicamente a esas maratones de no dormir en 15 días. Yo al Claro. tercer día ya me estoy muriendo de cansancio, yo necesito dormir. Entonces, pues acababa yo reventado y eran muy demandantes desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana y narrando deportes que no necesariamente conozco a fondo y experiencias muy cansadas, muy agotadoras, que lo mismo te dirán otros compañeros de esa época, pero a lo mejor lo aguantaban de mejor manera. Y estos años recientes han sido más dosificados, con ESPN en Río de Janeiro, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, no están, o sea, sí hay muchas horas de trabajo, pero también hay muchas horas de descanso, como que se Sí. distribuye bien el trabajo en ESPN en ese sentido,
a diferencia de aquellos años donde eran maratónicas y agotadoras las jornadas de trabajo con Televisa. En Italia 90 también. Claro, y la contraparte, ¿cuál ha sido el que más has disfrutado o los que más has disfrutado? Pues muchos. El de Río de Janeiro lo disfruté. Es también retador porque narro gimnasia, por ejemplo, que pues no es que yo sea un experto en gimnasia. Soy un conductor que puede más o menos llevar el ritmo y pasarle la pelota a una experta en gimnasia, ¿no? Pero bueno, ya con los años, con las tablas, con la preparación, pues sacas adelante el evento de la mejor manera posible, siempre tomando en cuenta que hay alguien que sabe más que tú y que puede hacer Claro. el comentario fino, puntual del análisis de la gimnasia. Claro, claro. Y bueno, también una parte importantísima de tu trayectoria en ESPN, pues ha sido y es hasta la fecha Fútbol Picante, que pues bueno, sabemos la relevancia que tiene este programa. Me atrevería a decir que es el más famoso o por lo menos el más polémico que hay en nuestro país sobre fútbol. Has estado en innumerables ocasiones y ahora pues teniendo la oportunidad, bueno, desde hace tiempo también siendo el conductor. ¿Cómo o qué significa para ti el estar en este programa? ¿Qué tan demandante ha sido el estar durante todo ese tiempo en este programa? Es demandante porque también necesita mucha concentración, es un honor que me elijan para conducirlo, aunque se ha repartido mucho la conducción en los últimos años, pero actualmente estoy yendo varios días a la semana y pues desde ese punto de vista profesional es un honor conducir. Y luego es demandante porque trato de ser equilibrado, de ser justo, de repartir el juego, de dejar correr alguna polémica, pero luego cuando esa polémica se caduca, pues creo que hay que cambiar de tema y pasarle a quien no ha hablado tanto, o no perder el control del programa, o tratar de controlar cuando de plano no se entiende lo que están diciendo y empiezan a hablar entre ellos, entre los compañeros, y suben el tono de voz, se empalman las voces y no Sí. se entiende nada. Entonces, sí es una actividad demandante, es un trabajo demandante, pero me gusta mucho hacerlo también, forma parte del abanico de actividades que tiene la profesión periodística. Y hablando sobre este programa, bueno, sabemos que hay unas personalidades ahí, por ejemplo, Faitelson, José Ramón, Hugo Sánchez, que ha sido, pues, por muchos considerado el mejor futbolista de este país. Aunque, bueno, sabemos también que cuando hablamos de José Ramón, pues no podemos, aparte de su gran trayectoria y los años de respaldo que tiene, no podemos dejar de lado el carácter que tiene, ese carácter, pues, que lo ha caracterizado durante muchos años. Ha sido complicado, tal vez, trabajar con él, con ese carácter que tiene, algo complicado. Fíjate que no tanto, sí tiene su carácter, desde luego, sus reacciones, pero creo que a estas alturas del partido, de la vida, de la profesión, y hay una buena relación, de tal manera que no me ha resultado tan complicado. Y creo que pues ya todos tenemos las tablas suficientes para salir adelante de cualquier contratiempo durante el programa, pero te diría que no ha resultado tan complicado, aunque claro, sí, no es fácil trabajar con él, pero creo que puede salir muy bien sin problema el programa y uno tiene las herramientas y ellos también las tienen para que en un momento dado podamos salir adelante de cualquier contratiempo, tropiezo, obstáculo, discusión. Claro. También, bueno, como lo dice el nombre del programa Fútbol Picante, pues hay muchísima discusión, muchísima polémica. Algunas peleas se han salido pues de control prácticamente. Sí. Incluso hay videos en internet de muchas peleas, por así decirlo. Y bueno, eh, también sabemos que te has mantenido de alguna forma alejado de esa polémica o de esa discusión. Ha sido complicado llevar ese ritmo, por ejemplo, a veces en el que se pelean una y otra persona en el programa. Bueno, a veces resulta un poco desagradable, a veces puede resultar sabroso o ameno. A mí no me
no me incomoda eso, pero no me gusta hacerlo. A mí no me gusta gritarle a nadie fuera de las cámaras ni tampoco dentro de un programa. No me gusta gritar. Soy una persona que es conciliadora, que se puede comunicar de una manera educada y a mí el gritar o interrumpir no me gusta. Entonces, a mí no me gusta entrar en polémicas estériles, en polémicas que no tienen rumbo o que no tienen un contenido profundo. Y sin embargo, comprendo que hay compañeros que tienen más esa vocación o esa tendencia o esa naturaleza para discutir o para pelear, y yo creo que pues ahí mi labor es la de moderar, digamos, Claro. a quienes entran o se enfrascan en ese tipo de discusiones. Ha llegado a haber discusiones muy desagradables, muy pasadas de la raya, con descalificaciones personales, que me parece absurdo llegar a eso, innecesario totalmente. Así que yo sí... ¿Cuál es la que más recuerdas? ¿Cómo? ¿Cuál es la que más recuerdas, la que más se ha salido de control? Pues recuerdo una entre Paco Gabriel y Álvaro Morales, que fue tremenda y que yo creo que no debemos, como lo he platicado en el curso, no debemos extrapolar lo deportivo y llevarlo a terrenos personales. Me Claro, parece claro. innecesario, me parece absurdo, me parece casi ridículo. Hombre, comprendo la pasión acalorada, discusión, pero yo creo que no hay que sacarlo de contexto, porque tampoco viene al caso sacarlo de contexto, y mucho menos insultarse entre ellos. Creo que es llevar Sí. las cosas a un límite que no me parece lógico, no me parece permitido para un programa de televisión. Sí, todo tiene su límite y como mencionas, una cosa es la discusión o la polémica con argumentación sobre fútbol, sobre un partido, sobre un equipo, y ya otra cosa es cruzar la raya y meterte con lo personal, que pues eso no te lleva a buen puerto, ¿no? Nunca Claro, va a terminar porque, bien. exacto, porque entonces la gente puede buscarnos más por morbo que por el interés de una argumentación inteligente. Claro. Y bueno, para ir terminando, que faltaron muchísimas cosas por platicar. Esperemos que en un futuro poder platicar también más a fondo sobre todas esas cosas, pero bueno, algún mensaje que pudieras darle a los jóvenes que estudian, por ejemplo, en nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación, que quieren tener en un futuro una carrera como la que has tenido en el periodismo durante muchos años. ¿Algún consejo? Pues claro, el consejo sería que sean dedicados, que tomen esto en serio, eh, que lo tomen con pasión, con intensidad, con ilusión, con gusto, que disfruten la profesión, que estén enterados, permanentemente enterados de la información, para que no los agarren en fuera de lugar, ser disciplinados, tratar de no copiar a nadie, porque copiar me parece algo burdo, algo vulgar, y tener un estilo propio me parece que es algo Claro, importante. Ir desarrollando una forma personal de hablar, de entonar, de decir las cosas, de trabajar las cosas, de procesarlas, tener una opinión, no quedarse pasmados ante una información, porque un personaje del mundo del deporte puede reservarse su opinión y no opinar sobre algún tema, pero creo que nosotros como periodistas, como nos dedicamos justamente a eso, a informar y a opinar, creo que tenemos que tener una opinión a favor o en contra de cada tema, sí. no quedarnos a la mitad del camino sin opinar. Entonces, todo eso es un estímulo a la inteligencia, el activar el cerebro para tratar de pensar si estoy a favor o en contra de alguna situación que se va presentando, y así podemos ir formando nuestras opiniones sobre cada cosa, sobre cada evento y cada noticia que se presenta en el mundo deportivo. Bueno, me parece excelente y como bien mencionas, estar informado, ¿no? Porque sin esa información, pues sería imposible dar un punto de vista, o bueno, podrías darlo, pero pues no es lo mismo tener una buena argumentación para dar dicho punto de vista. Y pues Correcto. bueno, yo creo que con esto podríamos terminar esta entrevista. Heriberto, agradecerte por darnos la oportunidad de que, bueno, aparezcas en el programa, esta pequeña entrevista. Pues sí, nada más agradecerte por el tiempo. Al contrario, Eric, un abrazo, muchas gracias por tomarme en cuenta y un saludo para todas las personas que están viendo o que acaban de ver esta entrevista. Así es. Bueno, también muchas gracias a todos los que están viendo la entrevista. Nos vemos
Hasta la próxima y muchas gracias.